Hola a todos. En este vídeo vamos a ver cómo se puede llevar a cabo el control digital de un variador de velocidad ATV31 de Schneider Electric mediante el uso de un autómata Logo OVA8 de Siemens. En concreto, lo que vamos a hacer es, vamos a partir inicialmente de los parámetros de fábrica del variador que vienen ahí reflejados, como veis. En concreto nos interesa el tema de las entradas lógicas. Como vemos aquí, LI1 es la entrada lógica del variador asignada a marcha adelante y LI2 la entrada del variador asignada a marcha atrás. Y además, para hacer el control digital necesitamos las entradas LI3 y LI4 que nos permitirán que vayan hasta 4 velocidades preseleccionadas, es decir, hasta 4 frecuencias posibles. También necesitamos tener en cuenta el contacto nuevamente abierto en reposo R1A, R1C del relé R1, que nos va a definir las condiciones de fallo en el variador. Bien, la parametrización del variador requiere, en este caso, volver a parámetros de fábrica mediante los menús correspondientes. Hay que definir en el paso 2 la placa de características del motor para que quede claro cuál es el motor que va a generar el variador. Pues hay que definir desde la frecuencia de funcionamiento, la frecuencia de red, la tensión nominal, la velocidad nominal del motor que viene reflejada, la intensidad nominal, el factor de potencia, y también nos recomienda el fabricante realizar un autoajuste o un tuning al final. Y por último, en el paso 3 tenemos que definir las dos frecuencias que deseamos a las que vaya nuestro variador en los parámetros SP2 y SP3. En concreto, el SP2 se dará cuando la entrada lógica LI3 valga 1, que serán los 18 Hz, y el parámetro SP3 nos definirá 27 Hz cuando tengamos un 1 en la entrada lógica LI4. El cableado que tenemos que hacer entre las salidas del autómata a las entradas del variador aparece reflejado en esta tabla de aquí. Vemos que se tiene que cablear la salida digital Q1 del variador del autómata a la entrada lógica LI1 para el avance, para la marcha adelante del variador. La salida digital Q2 la tenemos que cablear a la entrada lógica LI3 del variador para ir a las velocidades preseleccionadas, y la salida digital Q3 de nuestro autómata a la entrada lógica LI4 para completar las 4 velocidades preseleccionadas. Y además vamos a tener que cablear la salida digital, en concreto el contacto R1A, R1C, que es normalmente cerrado con el variador de tensión, a la entrada digital I3. Todo esto se puede observar más adelante en el esquema de tabla. Para el ejercicio vamos a trabajar con esta asignación de entradas y de salidas digitales en el autómata. En concreto, la entrada digital I1 se considera el cableado del pulsador de marcha, la entrada digital I2 para el pulsador de paro, la entrada I3 para el contacto del relé de fallo, la entrada I4 para un detector de inicio de cinta de 1, normalmente abierto, y la entrada I5 para un detector B2 de final de cinta, normalmente abierto. En cuanto a salidas digitales, vamos a considerar la salida digital Q1 del autómata para alimentar la bobina de KM1 y la selección de marcha HB1, así como el avance en la entrada LI1 del variador. La salida Q2 la vamos a utilizar para dar un 1 a la entrada LI3 del variador y que funcione el motor a 18 Hz de frecuencia, y la salida Q3 para alimentar la entrada LI4 del variador y así que tengamos la frecuencia de 27 Hz. En este esquema de cableado que veis acá a continuación vemos cómo se debe llevar a cabo desde la alimentación de 24 voltios que nos dé una fuente de alimentación exterior. Vamos a alimentar el logo y las entradas físicas existentes, que son los dos pulsadores, el de marcha y el de paro, y los detectores a 3 hilos de inicio y de final de ciclo, nuevamente abiertos. En la entrada I3, por ejemplo, vemos que tendrá que cablearse hasta el contacto R1A, R1C del relé del variador. En cuanto a salidas, pues lo que hemos comentado, el contacto del relé del Q1 del logo tiene que alimentar, por aquí como vemos, aquí, tiene que alimentar a la entrada LI1 del variador y a las salidas de la bobina de contactor y del piloto de señalización. La salida Q2 del logo, por aquí, vemos que tiene que alimentar a la entrada lógica LI3 del variador, y la salida Q3 del autómata, nuestro logo, tiene que alimentar a la entrada LI4 del variador.
hemos utilizado 3 salidas del logo para poder llevar a cabo lo que pretendemos. La salida Q4, como vemos, está sin asignar y no tiene, por tanto, aplicación. Bien, pues vamos a pasar a hacer la parte de programación. Para ello tenemos que abrir el programa, el Logos of Comfort, irnos a lo que es la vista de redes, agregaremos un nuevo dispositivo por defecto FS4 con la dirección IP que nos marque y vamos a empezar la prueba. Lo primero, vamos a definir las 5 entradas que vamos a emplear. Una vez las tengamos definidas, vamos a indicarle a cada una de ellas lo que va a ser. Marcha, el pulsador de paro, y 3 será el relé de falta del variador, y 4 el detector de inicio de cinta, y 5 será el detector de final de cinta. Si miramos el enunciado del ejercicio, vemos el sinóptico y lo que se pretende hacer a nivel de programación. En concreto, lo que queremos es que una vez activemos la instalación mediante el pulsador de marcha, se produzca una pauta de reposo inicial de 5 segundos, como he indicado. Pasados los 5 segundos arrancará la cinta, siempre con objeto de 1. Durante 12 segundos debe de funcionar a la frecuencia de 18 Hz y una vez ha pasado esos 18 esos 15, esos 5 más 12, 17 segundos, pues ya debe de quedar funcionando hasta los 27 Hz. Y cuando el objeto llegue a B2, pues se debe de detener. En concreto, la tabla de consignas de velocidades son las que tenemos indicadas. Una vez repasado las características generales, vamos a definir las condiciones de activación y desactivación. En concreto, para activar nuestra instalación necesitamos una función básica, una puerta AND, para que cuando se dé la condición del pulsador de marcha y el detector, podamos setear una marca. Mediante un relé autoclavador, vamos a setear, por ejemplo, la marca interna M1. Como condiciones de desactivación necesitamos que se dé una condición de seguridad, o sea, que no actuemos sobre el pulsador de paro o sobre hay un disparo en el interior por un defecto en el interior del variador. Esas dos condiciones esas dos entradas las negaremos con una puerta NOT y utilizaremos una función básica, una puerta OR, con lo cual o se da una condición o se da la otra, o llega la pieza final de cinta. En ese caso vamos a utilizar una puerta AND con flanco positivo. En cuanto detecte en flanco positivo el objeto, se dará la condición de detener. Todas estas 3 condiciones desde el bloque 5 nos vamos a llevar al reset del bloque. Una vez definidas estas condiciones, pues ya podemos insertar el temporizador. Como se ha visto en el enunciado, necesitamos un temporizador a la conexión, dado que solo vamos a utilizar un único temporizador que lleve todo el tiempo. Como mínimo debe de ser más de 17 segundos. Por completar vamos a ponerle 18 segundos. Vale. Y ahora lo que necesitamos, vamos a cerrar con la salida con un conector. Lo que necesitamos es poder realizar las comparaciones de tiempo para que a partir de 5 segundos se produzca el arranque de nuestra instalación activando la salida Q1 y la salida LI3, y cuando pasen 12 segundos más, pues la salida I3 caiga, LI3 caiga y se active la salida que nos dé LI4. Para eso tenemos que mapear uno de los parámetros del bloque 7 que es el temporizador a la conexión. En concreto, yéndonos a herramientas, mapear de parámetro, vamos a elegir el bloque correspondiente y vamos a mapear el parámetro valor actual. Es un parámetro de lectura y ese que nos interesa para poder establecer las comparaciones. Bueno, pues vamos a utilizar la palabra 500 de la memoria de variable, con lo cual en la VW500 tenemos ese tiempo mapeado. Necesitamos insertar una entrada analógica de red.
en este caso, con el direccionamiento a memoria de variable local w500 y añadir a la salida ya funciones de comparación. Tenemos en concreto conmutadores analógicos de valor. Vamos a cablearlo y a configurar, a parametrizar. Inicialmente no necesitamos ningún sensor, puesto que lo único que nos interesa es los valores humanos. Necesitamos que hasta a partir de 5 segundos, que es el valor de 500, se nos active, ya con esa condición, ya podemos activar lo que es la salida de marcha, de contactor y de LI1 y de señalización. Igual, a partir de 5 segundos vamos a activar la salida U. Tiene que ser KM1, LI1, HM. Y también necesitamos que a partir de esos 5 segundos esta condición, como vemos, tiene que mantener siempre, independientemente del tiempo, porque si no el motor cae. Pero la siguiente condición ya nos permitirá definir la frecuencia pedida, la frecuencia inicial de los 18 Hz. Entonces, sin sensor, como estamos aquí, a partir de 5 segundos ya hasta los 17, con lo cual implicaría que un valor de 1701, vamos a definir la condición para activar, en este caso, U2, que tiene que ser la entrada del variador LI3, que son los 18 Hz. Y a partir de esos 17 segundos ya el motor tiene que quedar funcionando, pero a la frecuencia que hemos definido de 27 Hz, con lo cual establecemos una comparación con el computador y ahora a partir del valor de 17 segundos y en adelante, con lo cual el on y el off tienen que valer lo mismo, pues ya podemos activar la salida Q3, en este caso va cableada a la entrada LI4 del variador a los 27. Vale, pues probando el funcionamiento de la instalación, vamos a activar la simulación, paro térmico, inicialmente como vemos no funciona, si no hay objeto en I4, con objeto en I4 activamos, activa ya la marca Q1, empieza a contar tiempo, cuando llega a los 5 segundos activa las condiciones de 18 Hz y cuando pase de 17 segundos pues se mantendrá Q1 y cambiaremos Q2 por Q3 para conseguir a 27. Ahí, y ya quedará como hemos conectado a esa condición. Bien. Esto es una manera de llevar a cabo el control digital más estándar, pero que tiene un inconveniente y es que hemos tenido que utilizar 3 salidas digitales del autómata para poderlo llevar a cabo. La ventaja es que no tenemos que parametrizar prácticamente nada en el manual. Tenemos otra opción que también es interesante conocer, donde lo que vamos a hacer es reducir única y exclusivamente a 2 velocidades el control digital, por tanto utilizar una única salida del logo para llevarlo a cabo. Eso implica llevar a cabo pues, una parametrización mayor del variador. Aparte de volver a parámetros de fábrica y configurar el motor que va a accionar, pues en este caso tenemos que desasignar las entradas lógicas LI2, que era para girar hacia atrás, y las entradas lógicas LI3 y LI4. Habrá que ir a los menús correspondientes del variador para dejar libres esas entradas lógicas. Y la idea es, como vemos ahí en el paso 4, asignarle a la entrada LI2 del variador el funcionamiento para las 2 velocidades que nosotros necesitamos. Con lo cual, cuando LI2 valga 0, va a ir a la frecuencia baja, la velocidad baja, que tendremos que parametrizar en el paso 5, tocando el parámetro LSP, de velocidad baja, sería 18 Hz, y cuando la entrada lógica LI2 valga 1, pues va a funcionar la consigna de velocidad definida en el parámetro SP. En este caso serían 27. Como vemos, hay que trabajar más la parametrización del variador, pero nos va a permitir reducir una salida digital del logo para programaciones un poquito más complicadas.
Solo hay que cablear la salida digital Q1 y Q2 a las entradas lógicas LI1 y LI2 del variador, y también la salida del variador del relé, el contacto R1 a R1C, a la entrada digital. La asignación de entradas y de salidas, lo que es entradas, no cambia, y en salidas, como vemos ahora, podemos utilizar la salida Q1 del logo para el avance, con el LI1, la salida Q2 para indicar cuando valga 1 la frecuencia más alta, en este caso sería la de 27 Hz, y en la salida Q3 pues hemos puesto el contactor y la señalización. Se podrían haber mantenido también en Q1, pero bueno, los hemos puesto para que el esquema de cableado quede más claro. Aquí tendréis el esquema de cableado propuesto ahora, con lo cual solo trabajaríamos con Q1 y con Q2 como salidas del logo cableadas a las entradas del variador, y la parte de la bobina del contactor y la señalización, pues en vez de dejarla en Q1, por ejemplo, que podría dejar también sin ningún problema, pues las hemos puesto en Q3. Y de esta manera, lo que es la programación debería de modificarse. Si hacemos la segunda opción, pues lo que es el funcionamiento general de la instalación se mantiene, pero la parte de las comparaciones y del mapeado, sobre el mapeado en la VW500, se puede también simplificar. En concreto, ahora, hasta que no lleguemos al valor de 500, hasta que no lleguemos a los 5 segundos, no se debe activar la salida Q1. En este caso, Q1 solamente va a activar la entrada lógica LI1 del variador. Y la entrada Q3, ahora la podemos utilizar para, de acuerdo al cableado, activar KM1 y HM1. Estas dos condiciones se deben de mantener siempre, con lo cual podemos eliminar esta última condición y cableada en paralelo llevaría a cabo el mismo funcionamiento. Y ahora, en esta primera condición, como vemos, LI2 vale 0, con lo cual, dado que el SP son 17 Hz, pues irá a 17. Y en este bloque de comparación que tenemos aquí, pues tenemos que definir la condición a partir de los 17 segundos, que sería, ahora sí, activar LI2 para que de esa manera cambie la consigna de frecuencia y pase a la frecuencia de 27 Hz. Por eso sería la salida digital 2, pasamos a 27 Hz y activaríamos con Q2 LI. De esta manera, si volvemos al funcionamiento de la instalación, vemos que sin el objeto a inicio de cinta no hace nada, con el objeto a final de cinta activando. Por debajo de 5 segundos estamos de pauta de reposo. Una vez pasen los 5 segundos, gira a 17 Hz, a 18 Hz, dado que no está LI2, y cuando llegue a 17 segundos de tiempo, pues ya entrará LI2 y entrará a 27 Hz. ¿Vale? Tenemos las tres salidas funcionando. Bien, pues el funcionamiento está claro. Podemos completar la instalación, si lo deseamos, con textos de aviso. Podemos poner un texto de aviso para que luego desde el servidor web se pueda controlar. Un texto de aviso siempre activo para las consignas que tengamos en nuestro caso. Junto con, en nuestro caso, un conector de fila. En este caso, ¿qué consignas tenemos? Pues básicamente los tiempos. Tenemos que definir aquí dentro del texto de aviso, que se puede ver desde el servidor web, pues lo que son consignas. Nos interesaría, por ejemplo, el reposo que tenemos, o el tiempo total, por ejemplo, empecemos por el tiempo total. El tiempo total que tenemos, que eso está definido como parámetro de escritura del bloque 7. Dando la conexión, pues elegiremos el de escritura. Son los 18 segundos que tenemos. Y luego podemos definir las consignas pues para el reposo, por ejemplo, en concreto en los tiempos on y off. El computador, el bloque 8, computador analógico, nos dará los tiempos de reposo aquí. On y off, 5 segundos, en este caso, de 500 de valor. Y, por ejemplo, también podemos definir, si nos interesa cambiar, los tiempos
de computación de cambio de frecuencia. Este cambio es el de frecuencia. Cambio de frecuencia. Que sería en el bloque 9, pues el parámetro on y el parámetro off. De esta manera, este primer texto de aviso nos permite modificar por sí. Y para ver el funcionamiento de la instalación, pues podemos añadir un segundo texto de aviso, por ejemplo, cuando está activa la marca M1 de nuestra instalación. Entonces vamos a añadir un nuevo texto de aviso, por ejemplo, en esta posición, con su correspondiente cierre. Sería el conector X. Bien. ¿Y cuál es el objetivo de este texto? Pues aquí podemos visualizar, por ejemplo, los valores de lectura que nos interesen, por ejemplo, cómo va cambiando el tiempo del temporizador. Ese sería el de lectura. Ese valor lo tendríamos en el bloque 7, valor actual de lectura. También puede ser interesante conocer el estado de los detectores que tenemos, el inicio de cinta que es de 1, mediante, por ejemplo, un elemento on-off, sería la entrada digital, y 4. Bueno, como se puede editar, vamos a ponerle, por ejemplo, que con objeto, el 1, el valor de true, nos indica que hay objeto presente. Y el valor de false nos indica que no hay objeto, sin objeto. Así sabremos el estado a inicio de cinta. A final de cinta podemos hacer lo mismo. A final de cinta, acordaros que nos actúa por flancos. De la entrada y 5, lo cual sería objeto con objeto. Y el estado de false, el estado de 0, sin objeto presente. Vale. Y por último también puede ser interesante pues ver las frecuencias en las que está funcionando nuestra instalación. Por ejemplo, podemos poner la condición de LI1 es la salida Q1. La condición de LI2 sería la salida Q2. Pues podemos, por ejemplo, definirlo mediante elementos de barras, de diagramas de barras. Para ello, antes hay que acordarse que, como no lo hemos hecho, tenemos que añadir una instrucción aritmética con un valor de 1000 en el valor B1. Vamos a añadir para esas dos condiciones, por ejemplo, este LI1, un bloque con valor 1000 en V. Y otra instrucción aritmética para la salida Q. Vale, y hay que cerrarlas con marcas analógicas, lo cual tenemos que venir al bloque de constantes y cerrar con dos marcas analógicas. De esta manera ya ese texto de aviso ya lo podemos definir. Podemos venir al bloque 11 y decir, vale, vamos a poner un diagrama de barras, en concreto el primero está en el bloque 12 y el segundo está en el bloque 3. Okay. Entonces este sería la condición que hemos visto de 18 hercios. Y este otro sería la condición, por ejemplo, cuando se den los dos de 27. Con LI1 tendremos solo con LI1, que el SP son 18 hercios, esa condición, y con L2 además pasaremos a 27. Vale, pues con esto, por ejemplo, ya podemos ver el funcionamiento mediante texto. Si llevamos a cabo la simulación de nuestra instalación, inicialmente tenemos aquí los valores de escritura para modificar. Por ejemplo, podemos poner que ahora el tiempo de reposo sean 5 segundos tanto en el on como en el off. Y que la computación se produzca, por ejemplo, a los 15 segundos, en vez de a los 17, tanto en el on como en el off. Vale, con estos nuevos parámetros que le hemos definido, pues podemos activar nuestra instalación. Inicialmente, con objeto, haciendo la pauta de reposo, cuando pasen los 5 segundos, arranca el LI1 a 17 a 18 hercios, podemos quitar el objeto. Cuando llegue al valor que hemos marcado de tiempo, se va a activar el LI2 y va a seguir contando y va a quedar la cinta funcionando a esa velocidad de 27 Hz hasta que lleguemos a I5. En concreto con el flanco positivo de I5, como hemos visto en la programación,
pues ahí caerá todo y retirando el objeto, pues